carta a los Romanos, capítulo 3. Mis hermanos que se encuentran en casa, desempolven la Biblia, tráiganla a donde están ustedes y ubiquémonos en el capítulo 3, o enciéndanla. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien. Recordemos que esta carta fue escrita hace más o menos 1960 años, más o menos, ¿sí? Y las expresiones o las sentencias que daba el apóstol Pablo, que fueron escritas hace mucho tiempo, siguen vigentes en este momento, hermanos. Cuando hablamos de la primera iglesia y los primeros cristianos, aquellos que eran perseguidos, aquellos que eran humillados, aquellos que eran asesinados por causa de su fe, hermanos, pasamos por alto que también esta comunidad de fe sufrió y enfrentó momentos difíciles. Siempre vemos esto como, mira los mártires, mira pobrecitos, mira esto, lo otro, mira compartían el pan, vendían las cosas, las ganancias las entregaban los unos a los otros. Siempre vemos esta parte, ¿no?, romántica de la primera iglesia. Pero en algunas ocasiones también debemos reflexionar en las áreas de oportunidad, en los problemas que ellos enfrentaban. Una de ellas, hermanos, era el inminente conflicto, como cualquier sociedad, como cualquier grupo normal, hermanos, que empieza con una luna de miel, un proceso de que todos se llevan bien, todos ponen de su bolsa, todos ponen ideas. Llega el momento en el cual, hermanos, empiezan las fricciones. ¿Por qué, hermanos? Porque la primera comunidad de cristianos eran seres humanos como nosotros. Y aquí, en el capítulo 3, vamos a empezar a ver qué fricción empezaban a ellos a tener. Y era una fricción muy fuerte, hermanos. Esta fricción, hermanos, era entre los judíos y los gentiles. Entre judíos y gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles, hermanos? Aquellos que venían de las influencias helénicas, los romanos. No digo griegos porque en ese entonces no existía Grecia, sino eran diferentes localidades. Entonces, mis amados hermanos, ya empezaba este tipo de conflictos, pero no solamente por la nacionalidad, sino por las comprensiones teológicas religiosas. Número 1, la ley de Dios. Número 2, el templo. Y número 3, hermanos, la circuncisión. Y vemos que Pablo habla de esto una y otra vez en sus cartas, hermanos. Algunos expertos mencionan que dentro de este entorno, de esa primera iglesia, entre judíos y cristianos, y gentiles convertidos, algunos autores mencionan paganos convertidos, pero mejor digamos gentiles convertidos, existían 4 posturas, hermanos. Y a ver en dónde nos ubicamos nosotros. La primera, los judíos y gentiles que se habían convertido, que exigían la observancia de toda la ley, incluso la circuncisión. ¿Nos ubicamos por ahí, hermanos? ¿Amén, hermano? No, hermanos. ¿Sí o no? Primer posicionamiento. Segundo, los que no imponen la circuncisión, pero sí exigen que los convertidos, los gentiles, guarden observancias judías. Ahí podríamos meter a Pedro, a Santiago y a los cristianos que se habían convertido en Jerusalén. ¿Sí vamos, hermanos? Primero los que se hacen judíos porque se hacen. Los otros, sí, circuncisión no, pero sí guardar la ley. El número 3, los que no imponen la circuncisión, los que no imponen tampoco la observancia de la ley, y por ahí viene, según estos autores, Pablo y Bernabé. Y la número 4, hermanos, los que no imponen circuncisión, los que no imponen la ley de la alimentación, por ejemplo, no imponen la observancia de un culto específico ni la forma, y tampoco imponen la celebración de fiestas judías. ¿Sí?
Entonces, esos eran los 4 posicionamientos a los cuales se enfrentaba Pablo y los demás apóstoles, hermanos. No era de que, ok, ya creemos en Jesús y todos creemos de la misma manera. No, hermanos, ellos vivían situaciones muy similares a las nuestras. ¿Cierto o no, hermanos? Por lo tanto, las cartas paulinas siguen vigentes al día de hoy, porque enfrentamos las mismas circunstancias. Romanos 3, ahora sí entramos en materia. 9, hermanos. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, pregunta Pablo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice en su versión? De ninguna manera, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder de ¿quién, hermanos? ¿De quién? Del pecado. Regálenme unos minutos, hermanos. Yo sé que está la digestión, yo sé que ya tenemos más comodidad en las bancas, hermanos. Me habían amenazado, pero me la están cumpliendo, hermanos. Hermanos, nos vamos a dormir. Bendito sea Dios, porque encontrarán en mi voz el descanso que necesitan, hermanos. Pero regálenme unos minutos, hermanos, por favor. Entonces, judíos y gentiles estaban bajo el poder y dominio del pecado. Me voy a apurar porque sí veo que está fuerte este proceso. Pablo pregunta, ¿somos nosotros, los judíos, mejores que los gentiles? Si nos vamos un poquito más atrás en Romanos capítulo 3, verso 2, alguno de ustedes quizás no, sí, Romanos 3, 2 dice, claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Muchas veces decimos eso, hermanos, por eso decimos y asumimos que somos judíos o que quisiéramos ser judíos. Yo cometí ese, no pecado, pero sí esas como que tendencia, hermano, ¿sí? Y no lo voy a borrar, está en mi face, ahí asómese, el que quiera. ¿Por qué? Porque me sirve de testimonio de las cosas que yo andaba haciendo, hermanos, ¿sí? Ay, me da vergüenza, pero digo, ¿qué andaba haciendo? ¿Sí? Porque muchas veces creemos que tenemos que ser judíos para acercarnos más a Dios. Y tomamos este tipo de textos como base, ¿sí? Porque a los judíos se les confió la revelación de Dios. Pero hermanos, no es así. Porque Pablo niega que el judío sea mejor que el gentil. ¿Dónde? En el verso que acabamos de leer, en el verso 9. No se podría estar contradiciendo. Primero en el 2 y luego en el 9. Bueno, primero sí es importante ser judío, pero en el 9 no. No, hermanos, porque habla de diferentes cosas, totalmente diferentes. Y ahorita vamos a verlos. Por un lado, en el verso 2 se refiere a la bendición de haber recibido en su momento la ley de Dios. Ellos tenían la lámpara que alumbraba la oscuridad del mundo. Sí, hermanos, porque la ley para nosotros es como una lámpara que nos va mostrando dónde debemos y dónde no debemos pisar. Ellos tenían esa bendición y la confirma en el verso 2 de Romanos capítulo 3. Pero por la naturaleza del ser humano, los judíos eran seres humanos como nosotros, la misma sangre roja que nosotros, hermanos. Pero por su naturaleza no pueden separarse por automático, por nacionalidad, del pecado ni de la necesidad de estar cerca de Dios. Porque a veces asumimos eso, hermanos. Me voy a poner un talit, me voy a poner una tzitzit, empiezo a comer kosher y eso me va a quitar de los pecados. No es cierto, hermanos. Eso solamente es una vestimenta. Llenamos el templo de banderas de Israel, hermanos, y nos va a hacer más pulcros. Sí hay una ventaja, hermanos, que podemos resaltar de que los judíos hayan recibido la ley, hermanos. Es que fueron descendientes del padre de la fe, de nuestro padre Abraham. Sí, ellos, hermanos, tienen esa ventaja de que en primera mano, en primera persona pudieron disfrutar de la ley de Dios. Ellos de primera mano pudieron ver los milagros y la protección de Dios y la provisión de Dios en diferentes momentos de su vida. El pueblo de Israel, hermanos. Sí, podríamos resaltar esa ventaja, hermanos. Pero para hablar de salvación,
no es determinante el linaje, no es determinante la nacionalidad, no es determinante incluso, hermanos, ser de la comunidad judía. No es determinante, hermanos. Si no guardaban la ley de Dios, no servía de nada. Puedes tener la ley de Dios. A veces tenemos la Biblia en la casa y ahí la tenemos, hermanos. ¿Cuándo la desempolvamos? ¿Qué verso tiene abierto en su casa? A ver, vamos a ventanear uno que otro. El 23, el 100, ¿cuál, hermanos? ¿Cuál es su amuleto? Ahorita voy para allá, hermanos. Si lo vemos desde otra perspectiva, el pueblo judío, al tener la ley de Dios, sabía que eran pecadores. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué nos muestra la ley? Lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces nos vemos donde estamos mal, más que donde estamos bien. La ley así es, hermanos. La ley dice, camina aquí derecho. Y si caminas a la izquierda o derecha, pues ya te equivocaste. Y lo que andamos haciendo es andar a derecha e izquierda, hermanos. La ley le estaba mostrando al pueblo judío desde siempre que ellos eran pecadores, que ellos necesitaban de Dios. Lamentablemente, su entendimiento estaba cegado y no pudieron ver esa bendición. La asumieron como una carga más. ¿Sí, hermanos? Romanos 3, 10 al 18, vamos a leerlo, hermanos. Perdón, tengo la garganta reseca. Como dicen las Escrituras, verso 10, ¿qué dice Pablo? Ponga aquí atención, hermanos. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus manos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Este fragmento, hermanos, de Pablo era para los hermanos de Roma, judíos y gentiles, hermanos. Él no estaba viendo que si eras judío o gentil, si me caías bien o no, parejito, hermanos. No hay justos, ni siquiera uno. Ninguno de los dos bandos, esos dos bandos que se andaban peleando. Ninguno. Todos, sin excepción alguna, están bajo el poder del pecado, según lo que dice Pablo, hermanos. Cuando dice estas expresiones Pablo, hermanos, las dice a la ligera. ¿Usted considera que Pablo dijo esto a la ligera, hermanos? ¿No se lo había preguntado? Sí se lo había preguntado. Hermanos, Pablo era un experto en la ley y en los profetas. Todo lo que Pablo decía tenía un origen, hermanos. Y el día de hoy, en ese momento, vamos a desentrañarlo. En el verso 10, cuando dice, no hay ni aún ninguno, o ninguno, o ni un uno. Salmos 14, 1, 3, hermanos. ¿Qué nos dice el Salmo 14, 1, 3? Solo los necios dicen en su corazón que no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no. Todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Simplemente está repitiendo este salmo, hermanos. Solamente está afirmando nuevamente lo que dice este salmo. Nadie busca a Dios, todos son pecadores. Un poquito más adelante, verso 13 de Romanos capítulo 3. Dice el verso 13, lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta, hermanos. Esto lo toma del Salmo 5, verso 9, hermanos, que a la letra dice, lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta, su lengua está llena de adulaciones. Es duro Pablo, ¿verdad, hermanos? Muy concreto, ¿no?
La segunda parte del verso 13 de Romanos 3, veneno de serpientes gotea de sus labios. Salmo 143, hermanos. Salmo 143, estamos jugando esgrima bíblico, hermanos. Pero es para poder entender de dónde sacó Pablo esta expresión. Parece un trabalenguas, parece unas maldiciones, hermanos, pero están fundamentadas en la propia escritura. Salmo 143, su lengua pica como una serpiente, veneno de víbora gotea de sus labios. Verso 14 de Romanos 3, hermanos, su boca está llena de maldición y amargura. ¿Esto de dónde lo asocia o de dónde lo extrae Pablo? Del Salmo capítulo 10, verso 7, hermanos. Ahí van de regreso. Su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas. Versos 15 y 17. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. Y esto lo toma del profeta Isaías, capítulo 59, hermanos, verso 7. Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en qué, hermanos, en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes lo siguen no conocen un momento de paz. Y finalmente, verso 18, no tienen temor de Dios en absoluto. Salmo 36, 1, hermanos. A los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Casi como si Pablo agarrara los salmos y los profetas. Mira, de aquí les voy a dar con todo. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu de Dios. Pablo estaba lleno de la palabra de Dios, hermanos. Entonces las exhortaciones de Pablo lo único que hacen es confirmar que la naturaleza del ser humano, porque los salmos fueron escritos antes, hermanos. Lo único que pasa es que se confirma que la naturaleza del ser humano va encaminada a pecar, a hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Aún así tuvieran la ley de Dios en sus manos. El pecado no solamente afecta a mi ojo, hermano. Si soy pecador porque nada más afectó mi ojo, ¿será, hermanos? Solo afecta mis pensamientos el pecado, ¿será, hermanos? El pecado, hermanos, gobierna la totalidad de nuestra humanidad. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra boca, nuestros ojos y nuestros pies, nuestras manos. Todo, hermanos. Si nosotros nos dejamos gobernar por el pecado, nos va a dominar totalmente. Hay un dicho que les digo a los jóvenes: pon tus manos al servicio de Dios. Si no, el enemigo les va a ocupar para sus obras. Es una u otra, hermanos. Es una u otra. O trabajas para Dios o trabajas para el maligno. Ahí vamos, bien en tiempo, hermanos. ¿Cómo van? ¿Están bien? ¿Despiertos, hermanos? ¿Todavía? Ok. Vi una carita de... Siga, hermano. ¿Qué debemos hacer para mantener al pecado lejos de nosotros, hermanos? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien me puede dar una sugerencia, hermanos? Oración, ¿qué más? Ayuno, ¿qué más, hermanos? Ocuparnos en la palabra, ocuparnos en el servicio. Ok, hermanos. Usted se va a encontrar movimientos, denominaciones religiosas que resaltan la importancia de volver a las tradiciones judaicas, hermanos. ¿Sí? Hace algunos años, hace cerca de 10 años, 12 años, hubo un movimiento muy fuerte, hermanos, dentro de las congregaciones de la Iglesia de Dios. Nos alcanzó, hermanos. Los hebreos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los hebreos. ¿Qué nos predicaban? Que hay que volver a las tradiciones judías, hermanos. Sipsí, velo, el talit.
poner una maderita en la puerta y salir. ¿Por qué, hermanos? Porque el ser humano tiene la necesidad de sentir, hermanos, no solamente de creer, sino de sentir y de sentirse parte. Es algo social, hermanos. Alguien que haya estudiado ciencias sociales, yo creo que no me deja mentir, hermanos. ¿Sí? Y ellos creen, repito, yo alguna vez así lo creí, que vivir de esa manera nos acercaba más a Dios, hermanos. Yo decía, pues si Jesús hablaba hebreo y todo era en hebreo y todo allá, pues ¿por qué mejor no allá? Y el mismo idioma y las mismas costumbres y los mismos nombres. ¿No, hermanos? Y probablemente esté dentro del corazón de algunos de nosotros ese tipo de pensamiento, hermanos. ¿Qué puede traer como resultado esto, hermanos? Aquellos que hemos estudiado un poquito de teología, sabemos que se me fue la palabra, pero el nivel más primitivo del conocimiento es el fetichismo religioso, ¿sí? ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando nosotros queremos adoptar cuestiones que crea el ser humano, cuando nosotros le damos un valor espiritual o sobrenatural a objetos, a lugares o a simbolismos, estamos cayendo en la práctica del fetichismo espiritual. ¿Sí? Lo confundimos con adoración. Y por otro lado, hermanos, estamos cayendo en la violentación de uno de los mandamientos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Colosenses 2:14 dice lo siguiente: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Verso 14: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Mis amados hermanos, con esto entendemos que solamente, dijera una canción, Jesucristo basta. Solamente Jesús basta, hermanos. No es necesario ningún símbolo, no es necesario ningún lugar, no es necesario ningún objeto para acercarnos a la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya fuimos perdonados. Y por medio de la sangre derramada en la cruz, usted y yo somos hechos justos. Amén, hermanos. Debemos tener sumo cuidado en no caer en otro pecado, el pecado de la arrogancia, porque también, hermanos, a veces sí somos un poquito arrogantes. Soy el pastor y yo mando, yo digo qué se hace. A veces me dicen, hermano, es su templo. No, no es mi templo, solamente soy el administrador. ¿Sí? Y soy el pastor, espiritualmente hablando, ¿no? Sí, estoy al frente, sí. Pero esto puede provocar que yo caiga en la arrogancia. Soy integrante del consejo local o de un liderazgo. Yo he convertido a más personas que nadie más. ¿Han escuchado ese tipo de comentarios, hermanos? Yo soy uno de los fundadores de la congregación. ¿Quién fue fundador aquí, hermanos? A ver, levanten la mano. Digo, para que me digan qué año se fundó, porque ando en búsqueda de esa fecha. Aprovechando, ¿no?
Yo doné, o mi familia donó el terreno de la iglesia. Y nos podemos jactar de eso, hermanos. Yo fui de la familia fundadora de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Mis ofrendas y mis diezmos son los más grandes e importantes de acá. Si yo dejo de hacerlo, la iglesia se va para abajo. O traemos cosas de allá afuera. Soy jefe, soy coordinador del departamento, soy gerente, soy ingeniero, soy médico. ¿Usted cree que a Dios le interesa eso, hermanos? Para nada, en absoluto. No, aquí están con mi hermana que es doctora. No es una alusión. Solamente es un ejemplo, ¿no? Chicos, tranquilos. Hermanos, Dios nos libre en caer en este tipo de pecados o situaciones, ¿sale? Pidamos en oración, mis queridos hermanos, al Señor su dirección en todo tiempo. Cuando sintamos que somos autosuficientes o que lo que hago está súper bien, y cuando nos va bien, hermanos, empezamos a voltear a otro lado y no a Dios, o agradecerle a Dios, o darle la gloria a Dios, y nos la damos a nosotros, cuidado, hermanos. Por eso hay que pedir mucho el discernimiento de Dios, de que nos mantenga con los pies bien plantados en la tierra. Y aquí quiero preguntarles lo siguiente, ya casi concluyo, hermanos, ya, para que descansen, ¿sí? ¿Usted se considera justo? ¿Alguno de nosotros cree que por lo que hemos hecho en la vida, el Señor ya nos debe? Nuestra oración es: Señor, si tú me das esto, ahora sí yo voy a ir a la iglesia y voy a diezmar y voy a participar y voy a poner mis dones al servicio. Alguna vez lo hicimos algunos de nosotros, ¿no? Alguna vez, además, cuando no teníamos una total comprensión, ¿sí? Yo lo hice de joven, cuando quería que el Señor salvara a uno de mis mascotas. Señor, si salvas a mi mascota, yo voy a hacer todo lo que pidas. Dios mío, ¿no? ¿Cómo uno cae por la ignorancia? ¿En qué tipo de situaciones, ¿no? Condicionar a Dios. Señor, si tú salvas a mi ser querido, ahora sí me voy a entregar en cuerpo y alma. Es condicionar a Dios, hermano. Señor, ya hice todo lo que tú pediste esta semana, ahora espero mi bendición. Hermanos, eso es pecado, porque el Señor no responde de esa manera. Dios ya lo bendijo, por esa razón usted está aquí, porque ya lo bendijo, hermanos. Si Él quiere bendecirlo, gloria a Dios, hermanos. Pero usted está aquí no para recibir de aquí para allá, sino para ofrecer los de aquí, y ustedes ofrecer un culto vivo a Dios. No dejemos de condicionar a Dios, hermanos, si es que por ahí se va cruzando nuestra mente. ¿Le hacemos un favor a Dios al venir y hacer su voluntad? Nosotros, como miembros y simpatizantes de la Iglesia de Dios, hermanos, seguimos siendo pecadores. Eso lo tenemos claro, hermanos. Somos pecadores, estamos propensos a caer, somos carne, hermanos. Cuidemos de no menospreciar a aquella persona que no es como nosotros, entre comillas. No hagamos sentir mal con nuestras palabras o actitudes al que sabemos que está luchando con muchas cosas en su vida, hermanos. Ese no es digno de Dios, porque lo conocemos, hermanos. Recordemos que el hecho de que nos congreguemos, el hecho de que guardemos la ley, el hecho de que guardemos la ley de la alimentación y demás ordenanzas, hermanos, es por amor a Dios, es por santidad y no porque seamos superiores a los demás. Eso debemos tenerlo bien claro, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad como el pueblo judío ahora. Tenemos una enorme responsabilidad. Una responsabilidad mucho más grande que aquella persona que no conoce a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros conocemos la ley de Dios. Romanos 3, 19 al 20. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Verso 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda.
La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. No estoy diciendo que no guardemos la ley de Dios. Debemos guardarla por amor a Dios, hermanos, porque nos va a librar de muchos problemas, de muchos ayes. Pero no lo es todo, hermanos. No lo es todo. Que nuestro Dios nos ayude a salir del pecado, hermanos, de la arrogancia, del pecado de cualquier tipo, hermanos. Recordemos las palabras de Pablo: no hay justo ni uno solo, ni siquiera uno, dice Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque el único justo, ¿quién es? Dios. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos guarde. Pasa a vosotros.